Dios nos habla de que hay un infierno, no lo vemos. Dios nos habla que hay un infierno y un purgatorio y no lo vemos. Bueno, las personas, los judíos, que ya después fueron los judíos, los que empezaron con la religión, pero antes de eso ya había creencias. Y había creencias, por ejemplo, lo que Adán y Eva platicaban con sus nietos y bisnietos y todo, pues eso es más o menos pensarlo así, porque porque todos los descendientes de Adán y Eva pues contaban cómo se había hecho el mundo, cómo de manera verbal, no había nada escrito, hasta que vino Moisés escribió. Entonces pero los papás tenían que contar y se convirtieron en creencias porque ya no se veía, no se veía el cielo, ya no se veía, ya Dios no hablaba con el hombre así como cuando estaba Adán y Eva en el jardín. Hablaba por medio de sueños a los profetas y no se dejaba ver tampoco porque también decía que el que veía a Dios se moría. Así que no podían verlo. Se comunicaba a través de los profetas y a través de sueños, a través de la voz que se oía también. Pero también había otras religiones. ¿Por qué surgieron las otras religiones? Eso es también bueno a saberlo. Es que siempre el hombre, bueno, imagínense, la primera religión, por decirlo así, fue la de Adán y Eva. Bueno, pero hay que recordar que se fue extendiendo la humanidad por todas partes. Entonces, los que se separaron de los que creían en la religión que venía, es decir, los que creían de Adán y Eva, pues se fueron separando y separando. Imaginemos esto, pueblos por allá, pueblos por acá, fue desapareciendo la fe que ellos tenían. Se desapareció, solamente un pueblo conservaba esa fe, los otros ya se fueron para otras partes, ¿no? Y así lo vemos en la Biblia también, que entonces ya empieza a ver que los paganos y los que no son paganos, es decir, los que creen en Dios y los que creen en dioses falsos. ¿Y por qué buscan, y por qué nacieron religiones así? Porque el hombre siempre busca de dónde viene y de dónde va. Y siempre se pregunta por qué el sufrimiento. ¿Qué hay después de la muerte? Como ya perdieron aquello que sabían, ahora se van a hacer esa pregunta, bueno, ¿de dónde venimos? Y entonces empieza a haber religiones, empiezan a decir, pues a mí se me hace que el sol es Dios, como los aztecas. Y otros, no, pues que es el agua. ¿Sí? Y así van haciendo religiones, otros dicen, no, pero también la lluvia. Yo creo que hay un Dios de la lluvia y empiezan a hacer todo eso. Y empiezan a hacer así. Y después dicen, bueno, ¿y después de aquí para dónde vamos? Y cuando nos vamos, ¿para dónde nos vamos a ir? Y empiezan a hacer la religión esa de los budistas. No, es que nos reencarnamos, ¿no? Y luego vienen los del hinduismo. No, es que sí, nos reencarnamos, pero hay muchos dioses también. Son miles de dioses. Y entonces así nacen las religiones, porque el hombre siempre anda buscando la razón del por qué se sufre aquí, a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí, quién nos hizo, quién hizo el sol, quién hizo las estrellas, todo eso, ¿no? Entonces empieza a pensar eso y empiezan a pensar que hay un ser superior. Y bueno, cada quien busca por donde quiera. Y entonces, después, como hay personas muy listas, hay personas que son muy listas que lo que les interesa a ellos es aprovecharse de la gente, entonces ellos manipulan eso. ¿Con qué andan buscando felicidad? ¿Con qué andan dando paz? Ok, pues entonces ellos hacen o se adueñan de una religión o hacen una.
porque les conviene así, y eso todavía existe. Lo peor de las cosas ahora es que habemos muchos católicos que están en la misma situación, es decir, andan buscando paz y felicidad, andan buscando ser felices aquí en la tierra, y dicen, bueno, ¿y a dónde vamos después de aquí? Y son católicos. Porque ustedes, acuérdense que hemos oído hablar, no sé si ustedes hayan oído hablar de así, donde quiera que esté, así dicen algunos. Que en un árbol caíste. Sí, no, pero ¿a dónde se fue el pariente fulano? Bueno, pues donde quiera que esté bien. O sea, es señal de que están bien extraviados. Y se supone que son católicos, y se supone que vienen a misa. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, no sé por qué me interrumpieron aquí Lo que pasa es que pues no hay instrucción. Eso es lo que sucede. No se instruyeron, entonces andan extraviados. Y nadie les dice nada. O sea, sí vienen a misa y todo. Y como no tienen paz, van a buscar paz en otra parte. Y como no tienen felicidad, van a buscar felicidad en otra parte. Entonces, por eso es que hay las diferentes sectas. Las diferentes sectas que hay están listos para recibir al que venga. Y ellos saben bien que andan buscando paz y que andan buscando felicidad, tranquilidad. Ya lo saben. Entonces, aprovechen eso para fundar su iglesia, su religión, lo que sea, para aprovecharse de la gente, llámese diezmo, llámese lo que sea. Todavía eso existe. ¿Por qué? Porque no hay una cimentación bien en la fe que tenemos. No la tiene. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos cimentar bien la fe. Porque si le preguntamos a una persona, oye, ¿usted por qué es católica? Pues es que mi papá eran católicos. Entonces yo tengo que ser católico porque mis papás. Pero esa no es una razón fundamental. No tiene fundamento. El fundamento es saber por qué estoy yo, bíblicamente e históricamente, las dos cosas, con la historia y con la Biblia. Porque nosotros no estamos aquí porque mi mamá me dijo, o mi papá, no, estoy por convicción propia. Porque yo descubrí que esta es la iglesia que Cristo dejó, por la Biblia y por la historia. Estoy convencido. Entonces, tenemos que tener una convicción, eso se llama convicción. ¿Dónde está y por qué estamos? Y eso pues cuesta, porque tenemos que estar estudiando, ¿no? Entonces ahorita yo les voy a dar vamos a partir de una cita bíblica de Hechos de los Apóstoles. Ahorita les digo cuál. Vamos a partir de esta cita bíblica que les voy a dar ahorita. Hechos 17, del 16 al 20. Miren, esto es muy importante para nosotros que estamos aprendiendo, porque podemos abordar a personas así fácilmente. Porque como hay ese ambiente actual, hay personas que no están bautizadas, que se supone que son católicos, pero no están bautizados, pero son católicos. ¿Por qué? Porque vienen de una familia católica y no están en ninguna iglesia, ¿no? Ni asisten aquí, tampoco allá de vez en cuando vienen, ¿verdad? Pero es muy importante porque ellos mientras no les explique uno, no los aborde de cierto modo, ellos no nos van a entender. Porque cuando decimos ve a misa, pues dicen, no, pues eso ya lo sé, ya sé que me están invitando, siempre me invitan. Pero si yo le empiezo a decir, oye, ¿sabes por qué hay religiones? Bueno, se los digo porque acabo de hacer eso con una persona, Y así me ponen interés. Le ponen interés y se ponen despiertos, se despiertan. ¿Por qué hay religiones? A ver, ¿cómo empezaron las religiones? Y dejar que ellos se expresen. Y lo que poco que sepan, porque casi no se sabe de eso. Entonces, ya cuando veo uno que no sabe, entonces uno explica. Yo, por ejemplo, comencé así. Le dije, mira,
las religiones existen porque el hombre tiene necesidad de lo espiritual. Quiere saber de dónde viene y a dónde va. Cuando ya pasa este tiempo aquí en la tierra, ¿para dónde se va a ir? Entonces, buscan eso. Y también el por qué nos enfermamos. ¿Quién hizo el cielo, la tierra, todo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces se empiezan a preguntar eso, ¿no? Pero, claro, en la escuela les enseñan eso, que el universo se hizo de una explosión, que es lo último que han dicho, pero no saben quién hizo la explosión. Eso no está completo. Eso nunca lo van a decir, porque no saben. Nomás llegan hasta ahí y hasta ahí llegó. Entonces, ¿quién hizo las religiones? Pues ahí queda, sí, entonces uno explica. Las religiones se hicieron porque el hombre necesita, siempre piensa en el más allá, que hay después de la muerte. Y también piensa por qué nos enfermamos. ¿Sí? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay esto otro? O sea, se pregunta eso. Entonces, por eso nacen las religiones, para explicar eso. Pero, repito, pero hay personas muy listas que saben que el hombre es así y hacen cosas para ellos obtener ganancia. Por ejemplo, entre los católicos, que la mayoría, yo pienso, ¿no? O que no son católicos, lo que sea, ¿no? ¿Por qué van a hacerse limpias? Porque van a buscar paz, porque van a buscar tranquilidad, porque van a buscar felicidad. Por eso van ahí. Tienen un problema y quieren ese problema quitárselo de encima, porque andan buscando de qué manera son felices. No quiero tener problemas. Así es. Entonces van a ir ahí. Y a veces son católicos, y a veces vienen a misa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no han entendido que aquí está la felicidad con Dios, con Jesús, y que aquí está lo mejor para después que lo vayamos de aquí, estar con Dios. Entonces, si ellos no saben eso, pues van a andar buscando aquí y allá. Otros se pasan con el yoga, porque dicen, no, ya haga usted yoga si se siente mal. Fíjense que yo hice yoga y me siento muy bien, o sea, se siente feliz, se siente con paz. Después de que hicieron todo lo que hacen, dicen, no, pues qué bien me siento muy bien. Y otros se van con el Reiki, que más o menos es la misma. También hacen allí, las personas que están ahí, hacen las oraciones que hacen ellos, de los mantras que les dicen, rodean a la gente, hacen su oración. Se los digo porque yo fui, a mí me consta. Yo fui ahí porque me recomendaron en ese lugar que porque se descansaba, que no sé qué, pero yo pensé que era algo católico. Dijo, pues seguro que va a ser oración, una oración, así como la oración de los carismáticos, ¿verdad? Una oración, bueno, pues vamos a ver. No, pues era el Reiki. Y qué bueno que fui porque así me enteré qué es lo que se hace, ¿no? Entonces repiten mantras. ¿Y qué es una mantra? Son palabras, son repeticiones de palabras, que nosotros, por ejemplo, aquí hacemos la jaculatoria. Por ejemplo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Sí? Esa es una repetición o una jaculatoria. Pero ellos en el idioma, en la religión del hinduismo se llaman mantras, que también los usan los del yoga. Entonces, cuando ellos están así, están haciendo sonidos raros con la boca. Por ejemplo, hacen así, ram, ram, y están todos en posición así, como ya saben. ¿Qué están haciendo? Y los que van ahí a hacer eso del yoga, ni cuenta se dan qué es eso. Pero si uno averigua bien, están invocando a un dios falso, a un ídolo, al dios Ram. Ram, Ram, Ram. Y luego tienen otro dios, Lam, Lam, y así. Y ellos dicen, usted haga estos sonidos y eso le va a dar paz en su corazón. Y eso es lo que hacían ahí cuando estaban en el Reiki. Así, dando vuelta y vuelta, ¿no? Porque decían, cierren los ojos, pero yo los abría poquito para ver qué estaban haciendo. Entonces, por eso me enteré. Entonces la gente anda buscando dónde tener paz.
que no saben que aquí está la paz en Dios, que aquí está la paz del Señor, que la tenemos con Jesús, y que a veces Dios nos quiere tener en un estado así, en un estado de prueba, porque va a ser bien para nosotros. Esto da una enseñanza entonces de lo que nos dice Jesús, cómo vivir la vida de fe en Él. Porque aquí no es pasársela feliz todo el tiempo. A veces sí y a veces no. Que no es que se la vayan a pasar siempre sin ningún problema y sin ninguna dificultad, ¿no? Ya saben que el yoga, lo máximo del yoga, ¿saben qué es? Es la pérdida de la conciencia. Es decir, me olvido del mundo, me olvido de todo, hasta de mí mismo, no sé nada, y así descanso. Ese es el grado máximo, que se le llama nirvana. Sí, bueno, o sea que andan buscando paz, tranquilidad. Aquí la tenemos con Jesús. Y luego los otros, los de la reencarnación, ¿no? Pues es que vamos a reencarnar, o sea, hay muchas cosas de esas, ¿no? ¿Sí me dio a entender, verdad? Sí. Bueno, ahora fíjense lo que dice aquí, porque eso no es nuevo. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en la sinagoga con judíos y con griegos que temían a Dios, o sea, sí creían en Dios. Hablaban también con los que diariamente se encontraban en las plazas, también en las plazas, hablaba con ellos, con griegos también, ¿no? En la plaza de la ciudad. Y dice, algunos filósofos y epicureos estoicos entablaron conversación con él, o sea, con Pablo. Y unos preguntaban, ¿qué querrá decir ese charlatán? Así decían de Pablo. Porque él estaba predicando a Jesús, la doctrina de Jesucristo. Mientras que otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron con ellos a la sala del Areópago, es decir, a una tribuna, así para que desde allí hable a toda la gente, ¿no? Porque ese era el lugar ahí, o sea, era un lugar, un púlpito ahí en la calle grande, para que toda la gente escuchara las novedades que había ahí. Para eso estaba ahí. Ahí lo llevaron, ahí que nos dice, y le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros viven ahí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Bueno, entonces el apóstol San Pablo ahí predicó él, pero ahí vemos que, por ejemplo, estas personas ya tenían su religión, eran los estoicos y los epicureos. Los estoicos, bueno, más bien los epicureos decían, no, mira, no hay nada, aquí nomás hay que comer, y hay que comer y dormir y deleitarnos de lo que hay, y es todo, porque todo aquí no hay más que eso. Así que esa es la doctrina que ellos practicaban. Come y vive, porque mañana moriremos. Diviértete, haz lo que quieras, porque mañana vamos a morir. Y los estoicos tenían otra doctrina. Ellos pensaban ya un poquito más elevado. Y a ellos decían, no, hay que buscar la paz, hay que buscar la tranquilidad. Y ya era algo más que decían ellos. Entonces, desde ese tiempo había eso de religiones, pues. Entonces, no es algo así. Ahora nosotros tenemos que tener una convicción por qué estamos y saberle explicar por qué. Entonces, yo les voy a dar citas bíblicas para que vean cómo la iglesia está cimentada con citas bíblicas. Ya una vez lo vimos esto, una partecita, pero ahora exclusivamente vamos a hacer esto. A ver, apunten ahí. ¿Ya están? Mateo 16, 18.
Luego, Juan 21, del 15 al 17. Y luego, Mateo 28, 19, 20. Y a ver si alcanzamos a ver esta otra. 2 Juan 9. 2 Juan 9. Y si alcanzamos a ver otra, bueno, después la vemos mejor, porque luego no alcanzamos a analizarlas cada una. Les repito, estas citas bíblicas son básicas para mostrarle a alguien con la Biblia los fundamentos de la Iglesia Católica, los fundamentos de nuestra Iglesia. Ya todos apuntaron, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar con la de Mateo 16, 18. La Mateo 16, 18 dice así: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia, verdad que sí? El Evangelio de Mateo es el único que trae esa parte. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después dice, y las puertas del Hades o del infierno no podrán vencerla, no podrán prevalecer contra ella. Y después dice, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, ahí lo que tenemos que detectar con la lupa es que dice mi iglesia. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo dice Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que hay otra iglesia si nada más dejó una Jesús? ¿Cómo es que hay muchas si nada más dejó una Jesús? Entonces, hay una iglesia que Él dejó aquí en la tierra. ¿Y cómo se sabe que esa iglesia es la que Cristo dejó? ¿Sí se acuerdan cómo? ¿Se sabe o no? Oye, ahora entramos con la historia, porque la historia lo dice. Sí, la historia lo dice, porque aquí en la Biblia no va a decir, la Iglesia Católica tiene 2000 años, así no dice. La Iglesia Católica es la que Cristo dejó, no dice tampoco eso. Eso lo tiene que averiguar en la historia. Entonces, en la historia, si uno le pregunta al internet o al Google, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? Y iba a decir. O veo en una enciclopedia también y ahí está, católico, y ahí está desde cuando comenzó todo. Y entonces, ¿por qué la gente se va por allá? Pues porque está ignorante. No le da por estudiar. Ni los que están en las sectas tampoco estudian eso. No lo ven. Necesita uno mostrarlo. O si lo ven, no será frente a su conveniencia. Sí, bueno, ya cuando adquirieron un tiempo determinado en una secta, ya agarraron cariño ahí entre todos. Entonces, ya esas personas no se cambian porque ya tienen una amistad ahí bien establecida. No son leales a Dios, sino que ellos están donde están mejor, donde les gusta. No donde Dios quiera, sino donde a ellos les gusta. Esa es la razón. Y si uno quiere decirles algo, se cierran. Así es, se cierran. ¿Por qué? Porque así es. No son leales, entonces. Bueno, entonces hay una sola iglesia, no hay muchas. Ya con base en eso, ya pone uno a pensar los demás. Cuando uno lee esta parte, porque esa es la parte exacta, ¿no? Mi iglesia. Hay una iglesia de Cristo, entonces. No dice mis iglesias, sino mi iglesia. Pero entonces van a decir, entonces, ¿por qué hay tantas parroquias? Porque es la misma iglesia. Son templos. Es la misma. Son templos. Sí, templos, sí. La iglesia, pues, eso, qué bueno que detectó eso, ¿eh? Mira qué bien, ya le sabe. Qué bien. Entonces,
Así es. Entonces, ¿por qué hay tantos templos católicos? Bueno, pero todos son de la misma iglesia. No es que haya otra iglesia, es la misma iglesia. Luego en el Apocalipsis también dice a las 7 iglesias y empieza a decir esta y esta. Pero cuando está diciendo eso se refiere a las parroquias, podemos decir. No es que haya sido otra religión, no, es la misma. Es como aquí decimos la parroquia de Catedral, la parroquia del Refugio, o sea, es la misma iglesia, así es la misma religión. Bueno, esa es la primera. La segunda, eso se lo dijo Jesús a Pedro. ¿Cuándo? ¿En qué año? No sé si se acuerdan, ¿verdad que sí? ¿En qué año le dijo esas palabras Jesucristo a Pedro? En el año 33. Ajá, en el año 30 aproximadamente, cuando comenzaba a juntar sus apóstoles, ¿no? Entonces, a esa edad se lo dijo. Ahora, nos metemos en las edades. ¿Cómo se sabe? Eso sí lo dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. ¿En qué año comenzó a predicar Jesús? Que es Lucas 3:23, me parece. Si quieren anótenlo, eso también se me pasó. ¿Lucas qué? Lucas 3:23. Ahí dice así, nada más anótenlo, se lo voy a leer yo. Jesús ya pasaba los 30 años de edad cuando comenzó. Así, eso sí lo dice la Biblia. Y como Jesús nació el año 1, lo dice la historia, entonces quiere decir que el año 30 fue cuando comenzó a reunir a sus apóstoles. Porque aquí dice que ya pasaba los 30 años cuando comenzó. En Lucas 3:23. Y antes de eso, antes de predicar, ¿a qué se dedicó él? Antes, ahí lo dice la Biblia en Lucas, no me acuerdo. Ahí dice que estaba en Nazaret y por eso le decían el carpintero, porque él era carpintero. ¿Qué hacía antes? Jesús era carpintero con su papá. Así es. ¿Por qué? Qué bueno que dijo eso, porque a veces en el internet dicen que Jesucristo, cuando ya tenía 12 años, que lo encontraron ahí en el templo, ¿se acuerdan que se perdió? Lo dicen ellos, no, es que de aquí se fue a estudiar con los gnósticos, dicen. Y que no, eso no es cierto. Ahí dice claramente que se fue con su mamá y su papá y que crecía con ellos. No dice, y se fue a tal parte, eso son mentiras. Y la gente que no conoce, pues se deja enredar por eso. Sí, es que se perdió. Ya no se sabe nada hasta que empezó a predicar. Pues sí, pero era el carpintero de Nazaret. Entonces no es como dicen, ¿verdad? Ok. Entonces Lucas 3:23 dice ahí. Luego, vamos a ver ahora Juan 21:15-17. Juan 21:15-17. ¿Sí lo notaron esa, verdad? Sí. Se las voy a leer porque si no, no vamos a terminar ahora estas partes de la Biblia, porque ya nos llevamos bastante tiempecito. Miren, aquí ya, en esta parte de aquí, es cuando Jesucristo ya está resucitado y se está despidiendo de sus apóstoles. Recuerden que duró 40 días apareciéndoseles a los apóstoles después que resucitó. ¿Se acuerdan que así lo dice en otra parte de la Biblia? Entonces se les apareció 40 días y siguiéndolos, los seguía instruyendo, pues. Entonces, ya cuando estaba despidiendo de ellos, recuerden que le había dicho Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificar mi iglesia. Bueno, ahora vean aquí, ¿qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Así dice, ¿verdad? ¿O cómo dice? ¿Sí, verdad? Sí, Señor, tú sabes que te... Y luego dice, apacienta mis corderos. corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los hijos de las ovejas.
¿verdad? Bueno, entonces apacienta mis corderos, es decir, las personas que van aprendiendo la palabra de Dios, que comienzan a escuchar la palabra de Dios, que comienzan a instruirse en la fe. Así es. Entonces son los corderos. Y después le dice por segunda vez, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego por tercera vez le dijo lo mismo, ¿verdad? Por tercera vez, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, cuida mi rebaño. Mis ovejas, ya sabemos que cuando dice ovejas, no es que sean animalitos, ¿no? Ya sabemos que Jesús nos dice a nosotros, todos sus seguidores, ovejas. ¿Ok? ¿Verdad? Bueno, ok. Continuamos. Entonces, ya tenemos la tercera cita bíblica. Bueno, ahí se recalca que le deja a Jesucristo un encargado de su rebaño, un encargado de su iglesia. ¿Sí? Lo deja. ¿Sí se capta eso, verdad? Sí, fue la... Entonces, nada de que es un pastor por allá de no sé dónde, el que va a pastorear las ovejas de Jesús. No, eso lo va a pastorear Pedro. ¿Sí? Que hay una cadenita que no se interrumpe hasta nuestro tiempo. Se muere Pedro, viene otro representante de Pedro, viene otro hasta nuestros días. Y eso está en la historia. No es cosa que uno inventó. Está en la historia, ahí se ve. Se pone en el Google cronología de los papas y ahí está todo, desde el primero hasta el actual. Ahí está todo. Entonces, ¿por qué los protestantes no ven eso? Porque son ignorantes, por eso. Y si nosotros los católicos no sabemos, pues también somos ignorantes. Y no sabemos defender nuestra fe. Así es. Entonces, ahora, esa es la cita bíblica. ¿Sí se va captando? Sí. Lino, ¿vamos bien? Sí. Bueno, ahora vamos a ver la otra cita bíblica, la que le di, 2 Juan 9. 2 Juan 9. Segunda de Juan. La segunda de Juan 9. Así es. Como nada más tiene una hoja, pues ahí no hay más que un capítulo, podríamos decir. 2 Juan 9. Y aquí nos vamos a sorprender, nosotros como yo me sorprendí también, de lo que dice aquí. Ya les voy a leer porque ya se nos está haciendo tarde. A ver, ahí va. Dice así, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Por la que el Señor Jesús, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Fíjense, le repito desde el 9 ahora, desde el versículo 9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. O sea, si trae una doctrina diferente, ¿cómo diferente? Sí, por ejemplo, si dice que no hay que confesarse, es una doctrina diferente. No hay que bautizar a los niños, es una doctrina diferente. No hay sacerdotes en la iglesia, es una doctrina diferente. Jesucristo no está en la hostia consagrada, es una doctrina diferente. Entonces, aunque prediquen, aunque hagan oración y hagan lo que quieran, no poseen a Dios, porque no tienen la doctrina de Jesús. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, o sea, todos los católicos que se han salido se van a aventurear. A ver qué. Dejan la doctrina de Cristo y entonces se meten a una doctrina que no es genuina. El que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo. Y luego el 10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y fíjense una cosa, ¿qué hacen los católicos? O sea, ¿qué hacemos los católicos? Vienen los testigos de Jehová, pásenle. Muchos los pasan ahí a su casa.
pásenle, pásenle. Y lo reciben, escuchan su predicación, y como no están preparados, pues los conquistan y se los llevan. O si viene otro que no sea testigo de Jehová también, si vienen los mormones también, igual. ¿Sí? Lo pasa lo mismo. Entonces, repito lo del comienzo, ¿no? Que nosotros debemos tener una convicción firme con citas bíblicas históricas. ¿Por qué estamos aquí en esta iglesia y no en otra? Ok. Entonces, ahí tenemos esto. A ver, ¿quieren compartir algo ustedes? Bueno, vámonos adelante. Que si quieren compartir algo ustedes, aportar algo. Bueno, también acuérdense una cosa, ¿no? Que también los que no son católicos a veces aceptan que esta es la iglesia que Cristo dejó. Sí la aceptan, a veces no y a veces sí. Los que sí la aceptan dicen que cuando vino Constantino en el año 320, la iglesia que había empezado se echó a perder y que ya no sirve esa iglesia porque ya se deterioró y que ya no sirve, ¿sí? Porque Constantino fue el que hizo la iglesia católica, eso es lo que dicen. Bien, recordemos una cosa, hay que anotar también eso si quieren. Recuérdense que la iglesia le comienzan a decir católica en el año 107. Y acuérdense que ya vimos la lección donde la iglesia ha tenido 4 nombres, ¿se acuerdan que les di esa lección? El último nombre que tiene es católica, pero ha tenido 4. Primero, el camino, después, cristiano, después, secta y después, católica. Las 3 primeras están en la Biblia. La última no está en la Biblia. ¿Por qué no está en la Biblia? Porque esa se escribió hasta el año 107. No puede estar ahí, porque los libros de la Biblia no más se aceptaron hasta el año 100. Así es. Bueno, si se hubieran aceptado más, pues ahí estaría. Pero no, la iglesia no aceptó más libros. Bueno, la otra cosa es esta también, que es la de Mateo 28, 19, 20. Ahí hay una promesa de Jesucristo. Dice así, ya tienen la cita bíblica ahí, dice así. Dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Es decir, que todos sean mis discípulos, pues. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta ciertos años nada más, no dice hasta el fin del mundo. Se lo dice a su grupo, a su iglesia, a su congregación. Se lo dice Jesús. Yo estoy con ustedes. Entonces eso ya no, de que vino Constantino y dice, pero eso ya no vale eso, se echa abajo eso. Porque es una promesa de Cristo. El otro argumento que usan también es, es que ahí en la iglesia católica hay pederastas y que hay borrachos, también hay de las dos cosas. En todas partes hay pecadores, en católicos y no católicos. En todas partes hay borrachos. Mateo 18, 19, 20. Mateo 28, 19, 20, ya se las había dado. Dice Jesús, vayan por todo el mundo. Así es. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice. Y si ustedes se fijan, eso de ser discípulo no le hacemos caso. Es difícil. O sea, nadie quiere ser discípulo de Cristo. Aunque Jesús lo diga, porque es difícil, no es fácil. Estar estudiando, ser discípulo, aprendiendo la doctrina de él, pues no. Y de último nos zafamos, no, pues eso le toca al sacerdote. Así decimos a veces. Eso es para el sacerdote, no para nosotros. Y luego el sacerdote a veces dice, acuérdense que el evangelio no es nada más para nosotros, también para ustedes, para que ustedes también anuncien. Pero eso no lo brincamos, nosotros no lo escuchamos.
Vean ustedes como sí es difícil eso. Nomás recuerden, no, pues es que tengo que atender mi familia, mis hijos, el trabajo, y empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Pero esos son puros pretextos, porque se la pasan, yo lo he visto, y hasta yo lo hacía también antes. Se le pasa uno unas 3 horas en la televisión, viendo televisión. Y cuando va a una fiesta se la pasa uno hasta toda la noche ahí. Y no hay tiempo para ser discípulo. ¿Cómo está eso? Así está la cosa. Y después vienen las consecuencias. Por no ser discípulo, no tenemos suficiente fe. Y como no tenemos suficiente fe, vienen las crisis de la vida y así nos va a ir. Nos van a triturar. ¿Sí? Miedo a la muerte. Hoy no. Ni me hable de eso, me han dicho a mí. Así. A mí no me ande hablando de la muerte. Así me han dicho. O cuando le digo, no, pues a mí ya me falta poco. No, no diga eso. Así. No diga eso. Tiene un hermano de 93 años y le dice pues que piensa qué es lo que va a hacer porque ya está grande. Dice que no le gusta que le hable de la muerte. Sí, pues no a nadie. Si ustedes se fijan que eso es lo que usan, algunos santos usaban eso. Y yo antes veía una escultura, una imagen de ¿cómo se llama? San Francisco de Asís. Traía una calavera en las manos. ¿No se acuerdan de esa imagen? ¿Por qué la traía? Para acordarse todos los días que se va a morir. Para eso es. Porque sabiendo uno que uno está de paso, pues tiene que buscar la vida eterna. Pero como eso se olvida, pues mejor la traigo aquí. Para acordarme. Y no se olvide que estoy de paso aquí. A mí cuando yo veía la calavera, me decía la pregunta, bueno, ¿para qué la trae ahí esa calavera? Pues era para eso. Entonces, y les voy a decir una cosa, la sabiduría, una de las partes de la sabiduría es saber que va uno a morir y que estamos de paso. Ese es ser sabio. Ese es sabio porque es cierto, eso es 100% cierto, estamos de paso. Y aquel que se mantiene todos los días pensando en eso tiene sabiduría. Así es. ¿No quieren decir algo ustedes? ¿Usted, mi hermano, no quiere decir algo, Lino? ¿No quiere usted decir algo? Con respecto a la muerte. O lo que sea, no hay problema. Yo creo que sí tiene como que no es fácil ser discípulo, pero no es que no se quiera, no es fácil, pero no es que no esté dispuesto a aprender o a hacerlo, porque y cuando uno va a las fiestas, porque yo también a fiestas venimos. No, y yo también. Vamos, pero pues me acuerdo ahorita que los apóstoles y pues mismo Jesús dijo, pues alégrense, somos alegres, pero tú predicas no solamente con la palabra, predicas con tu ejemplo. Y en donde estés, sí, así es. Donde quiera que estés, aunque tú no estés hablando y hablando de Jesús, con tus hechos estás hablando de Él. En tu familia, si estamos si vamos a comer, por ejemplo, si hacemos una mención y hacemos presencia de Jesús en nuestras vidas, estás predicando eso. Sí, así es, porque hay que predicar con el ejemplo. Miren, qué bueno que dijo eso. Voy a poner algo para algo fundamental, ¿okay? Que lo dice la iglesia, no yo. La iglesia lo dice, Juan Pablo II nos dice en un documento de la iglesia que se llama Evangelii Nuntiandi, es decir, anunciando el Evangelio. Dice en esa encíclica dice eso: aprendan qué es evangelizar. Evangelizar es, dice, proclamar la palabra de Dios, es decir, hablar de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, que es lo que está diciendo ahorita, y celebrar la palabra de Dios. O sea, son 3 cosas, es lo fundamental, no podemos omitirlas. O sea, predicar, vivirla y celebrarla. ¿Cómo se predica? Bueno, enseñando nosotros la doctrina de Jesucristo y luego predicarla. ¿Cómo se vive? Poniéndola en práctica por nuestra propia vida. Y luego, ¿cómo se celebra? Con la liturgia. Eso es evangelizar. Así, o sea, no podemos nada más venir a orar y a venir a misa y ya, hasta ahí. No, falta vivirla
y falta aprenderla, o sea, aprender la palabra para predicarla. Eso es lo fundamental para nosotros. Ahí nos tenemos que mover siempre. Porque les voy a decir, no lo digo por usted, pero lo digo por otras personas, ¿no? O bueno, también como dicen, hay que le venga el saco. Sí, a veces uno se excusa de eso. A veces uno dice, bueno, con el ejemplo. Así como dijo San Francisco de Asís, porque también se pone esa parte. Un día San Francisco de Asís, pero pongan atención, un día. Salió y dieron vuelta y no hablaron nada y regresaron y dijo, hermano, ya quiero vamos a predicar. Ya predicamos, con el ejemplo. Ya, fue todo. Pero fue un día. ¿Y los demás días qué? Los demás días predicaba. O sea, no nada más con el ejemplo. Hay que predicar. Por eso dice Jesús, dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, aprender la enseñanza de Él, toda la doctrina de Él. Después dice, vayan y luego dice, por todo el mundo y prediquen y bauticen y enseñen a que cumplan lo que yo dije. Entonces, tanto aprender como practicar, las dos cosas. Y entonces, por eso es difícil. Es difícil, pero no imposible. Si le hacemos la lucha, lo que pasa es que no sabemos a veces repartir el tiempo, administrar nuestro tiempo. Un tiempo para la diversión, un tiempo para el estudio, un tiempo para los hijos, un tiempo para el esposo, un tiempo para la esposa, todo eso. Y dejando en primer lugar siempre a Dios en nuestra vida, es decir, en primer lugar para Cristo. Porque no está la esposa en primer lugar, ni el esposo, ni los hijos. ¿Quién está en primer lugar? Jesús. Y eso no quiere decir que voy a dejar a mis hijos y a la esposa, ¿no? Pero Él está primero. Por eso dice, aparte de que ama más a su padre, a su madre, no es digno de mí. Él quiere estar en primer lugar. O sea, ni el trabajo, ni la escuela, ¿no? Ni la novia, ni el novio. O sea, es Cristo el que debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y entonces tenemos que estar siempre luchando para que seamos mejores católicos, mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. Siempre tenemos que estar luchando. Y la vida de fe es una lucha diaria. 1 Timoteo 6:12, creo que dice ahí, que hay que conquistar la vida eterna. Es decir, no es tan fácil. Hay una palabra que, bueno, cuando una entrevista a usted de Freedom de Soul, ¿no? Que fue una entrevista con la Verástica. ¿Qué? En esa entrevista que le hicieron, que le hizo Agustín Laje a Verástica sobre su película, hay una frase que me gustó y ahorita tocando el tema de la muerte, que esa película pues es muy práctico, o sea, de lo que vivía el día a día con los secuestros y trata de niños abordados, ¿no? Decía que una de las cosas, dice, yo no puedo solucionar el mundo, no voy a cambiar todo, pero yo estoy consciente que te metes en el camino de Dios y se vas a morir, dice, porque vas a echar mucha gente encima, vas a ir en contra de la corriente. Pero yo lo único que sé es que si Dios me llama, que me encuentre trabajando para Él. ¿Y qué bonito? Esa palabra sí me gustó, así como que sí es cierto. ¿Qué le dijo? Sí, porque es algo muy bonito. Pues sí, por ejemplo, yo que estoy tocando ahí a veces, yo digo así, y que me fuera muriendo ahorita. Qué bueno sería, qué bueno sería. Estoy cantando. Esa parte también que vimos, cuando yo estaba viendo en el celular, en donde llega él en el aeropuerto, y lo quieren entrevistar, y él rezando el rosario. El rosario. Todo el trayecto iba rezando todo el rosario. Y lo querían entrevistar y él no, él seguía rezando. Y antes de llegar para subir al avión, se despidió y él siguió rezando. Siguió rezando. Pues sí, qué bien, qué bonito. A veces sí nos dice que no tiene tiempo de orar, pero ¿saben qué? Cuando va uno al médico está esperando ahí, doctor, ahí puede uno rezar. Cuando va uno al palacio a hacer fila ahí, pues puede uno rezar. Tiene que aprovechar el tiempo, pues también. Que va uno a un lugar
agarra el camión y todo eso y es largo, pues hay que rezar ahí también. Me acuerdo de Mari Luisa, ¿se acuerda de Mari Luisa? Ajá, que ella sí. siempre dice que donde fuera, en el taxi, en el camión, iba a rezar.